Hermanos, vamos a ver un tema muy interesante. Hoy en día el cristianismo de cierta forma ha decaído en el sentido de que no lo valoramos. No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, dice una frase. Y justamente estaba revisando por ahí un poco de información y cuentan que dos amigos se encuentran después de mucho tiempo. Y uno le dice al otro: oye, cómo te va? ¿Cómo estás? Tú le dices: bueno, acá estoy tranquilo. Bueno, ya tengo 2 doctorados, tengo 3 carros, tengo 5 departamentos y tengo también una casa en la playa. Y el otro le dice: ¿y tú cómo estás? Bueno, solamente soy un cristiano, le dice. Todo desganado, todo cabizbajo. Y la verdad, hermanos, es que hoy en día el cristianismo lo vemos así. Incluso nos da vergüenza a veces hablar del cristianismo. En mi pueblo, por si acaso, ejemplo allá, es que si van a la iglesia, la Biblia lo tienen que esconder para poder llegar a la iglesia. Justo cuando están llegando a la iglesia, sacan su Biblia. Entonces el cristianismo, de cierta forma, como que ha decaído, como que nos da vergüenza, como que no lo valoramos. Y esto se me hace parecido, hermanos, a una historia que justamente estaba tratando de recordar, que se llama El águila no creía, el águila creía que era gallina. No sé si han escuchado. Es un cuentito que a veces nos han contado seguro ahí de niños, o estábamos ahí. Cuenta que un granjero está caminando por allí y se encuentra un huevo de águila y lo lleva y lo coloca en un nido de gallina. Bueno, la gallina lo ova y sale el aguilita. Esta aguilita, pues prácticamente, como estaba conviviendo con los pollitos, pensaba que era un pollito. Vivía como pollito, comía como pollito, se sacudía como pollito, hasta volaba como pollito. Un día, cuando ya el águila estaba grande, ya miraba al cielo y decía: wow, qué hermosas esas aves que vuelan. Una de las gallinas le dice: bueno, esa es una águila real. Pero no te hagas ilusiones, le dice la gallina, porque tú y yo somos diferentes. Mejor deja de pensar en eso. Y dejó de pensar en eso y siguió viviendo como gallina. Entonces, lo que quiero llegar hoy día, hermanos, a ustedes, es que valoremos el cristianismo. Realmente nosotros estamos en una posición muy, pero muy importante. Y quiero enseñarles hoy día, hermanos, con respecto a las escrituras, a cómo debe vivir el cristiano y a valorar lo que tiene. Eso es lo que me gustaría que ustedes lleven en sus mentes y en sus corazones. Vamos a ubicarnos, hermanos, en Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 24. Ese es el texto que vamos a tomar en cuenta hoy y queremos sacarle provecho hoy día. Vamos a darle lectura. Dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que le oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podía soportar lo que se ordenaba. Si aún una vez te tocara el monte, será apedrada o pasada con un dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en el cielo, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En los versículos anteriores, hermanos, del capítulo 12, del versículo 12 al 16, encontramos algunas características las cuales el cristiano no tiene que caer. Esas características son el desánimo, la falta de paz con los demás, cuidadito que brote a raíz de amargura, dice ahí, fornicación o profanía, o ser profano. Pero posiblemente, hermanos, ustedes están haciendo acá una pregunta al igual que yo, y es: ¿por qué? O sea, ¿por qué no debemos caer en esas características? Y la cuestión es la siguiente, hermanos, que prácticamente hay dos razones muy grandes que vamos a ver aquí por qué no debemos caer en esas características. La primera es que nuestro texto que vamos a tomar en cuenta es un texto muy interesante. Va a hacer la comparación de dos montes muy importantes para Israel y para nosotros también.
Ahora, cuando hablo de montes, no estoy hablando de árbol, pues no. Normalmente en nuestra cultura se conoce monte como un árbol, pero no. Aquí, cuando se habla de montes, se está hablando de un cerro, una peña, un cerro gigantesco. A eso le llaman monte aquí. Entonces, vamos a tomar dos montes, hermanos. El primer monte va a ser el monte Sinaí y el segundo monte va a ser el monte de Sión. Entonces, el primero es el monte Sinaí. Este monte, hermanos, es un monte muy importante para Israel. Este monte fue donde prácticamente Dios dio sus leyes y sus estatutos al pueblo de Israel. Es un monte gigantesco donde en la parte baja hay una parte desértica donde el pueblo de Israel pudo acampar ahí. Y es allí donde empezaba la caminata Moisés para poder ascender hacia el monte y poder encontrarse con Dios. El texto en cuestión, hermanos, de Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 24, se encuentra también en Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 4. En otras palabras, el autor de Hebreos está sacando esos textos y los está aplicando hoy en día a la iglesia. Y es lo que queremos aprender hoy, hermanos. Israel había salido de Egipto aproximadamente 3 meses ya y se había instalado en el desierto. Y ya era tiempo, Dios decidió en su sabiduría poder encontrarse con su pueblo. Y fue aquí, en el monte Sinaí. Entonces, para encontrarse con su pueblo, Dios dio algunas ordenanzas. Como siempre, en su santidad, Dios dice, tienen que purificarse. El pueblo tiene que purificarse. 2 días estuvieron purificándose y al tercer día se iban a encontrar. También dio algunas ordenanzas. Cuidadito con tocar o acercarse al contorno, al límite del monte, porque morirían, ya sea un hombre o ya sea una bestia, dice el texto. Bueno, lo más probable es que su santidad los iba a matar. Nosotros tenemos que recordar que cuando Dios viene y se deposita sobre el monte Sinaí, su santidad inunda todo ese lugar. Entonces, por cuidado de ellos, no podían acercarse. Nosotros recordamos también cuando se acercó por primera vez Moisés con Dios. Moisés vio allá la zarza ardiente que no se consumía, comienza a acercarse y ¿qué dice Dios? Alto, le dice Moisés, párate, sácate las sandalias porque ese piso que estás, o la tierra que estás pisando, es santa. De la misma forma acá, hermanos, su santidad de Dios los consumiría. Entonces, por su lado, Dios descendería el tercer día. Y así fue. El tercer día fue un día muy, pero muy importante para el pueblo de Israel y para Dios mismo también. Se iban a encontrar. Pero miren el texto, lo que dice. El texto dice que fue un momento terrorífico. Así es como lo expresa la Biblia. Había tempestad. Otras versiones dicen que había truenos, había relámpagos, había humo, niebla, sonido de trompeta y una voz que hablaba. Ahora, yo estaba pensando un poco, hermanos, para poder meternos un poco al contexto de esto. Y nosotros somos cajachos, pues, ¿no? Cajachos. Acá la lluvia, a veces cuando llueve, llueve bien también. Entonces, algunas creencias rodean de cierta forma nuestra cultura. Ahora que Diana está embarazada, estábamos recordando un poco que nuestros antepasados, bueno, yo tengo primos y tíos todavía que aún creen en esto. Dice que cuando hay truenos y relámpagos, la embarazada tiene que cuidarse mucho porque puede ser que le impacte al bebé. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando había truenos y relámpagos, la embarazada tenía que correr y cubrirse bajo techo. O incluso algunos dicen que tenía que ponerse un anillo para que lo proteja y desvíe el rayo. La cuestión, hermanos, es que no solamente pasa con las embarazadas, sino que también nosotros nos da miedo. A veces cuando llueve mucho, acá mismo en Cajamarca, y hay truenos y relámpagos y estremece el suelo, ¿a poco que no nos da miedo? Sí nos da miedo, ¿sí o no? E incluso los incrédulos se acuerdan de Dios y dicen, para Diosito esto. Ahora imagínense ustedes el pueblo de Israel parado frente a ese gigantesco monte con esta tempestad encima. Y no solamente con eso, sino que también habla que había sonido de trompeta y una voz que hablaba. Esto habrá sido terrorífico para ellos. Estos habrán estado temblando de miedo ahí.
Y posiblemente sí, porque dice que la mayoría, o dice que fue tanto el terror que sentían, que dijeron, no, ya no queremos que Dios nos hable a nosotros directamente. Mejor que Moisés vaya. Y enviaron a Moisés, porque él era el mediador. Pero la sorpresa es que hasta él tenía miedo y temblaba, dice allí. Estaba muriéndose de miedo, temblaba de terror. Entonces, hermanos, hasta aquí el monte Sinaí, como en la mayoría de los casos lo escribe y lo describe la Biblia, representa el pacto antiguo, ese pacto rígido donde se acercaba con temor y con miedo, pensando de que si no estaban purificados, la santidad de Dios los consumiría. Esta es la primera razón, hermanos, por las cuales no debe de haber desánimo, no debe de faltar la paz entre ambos, no debe de existir alguna raíz de amargura, ni fornicación, ni profano. Ahora ustedes dirán, no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene algo que ver, hermanos. Porque la segunda razón es más importante y más grande todavía. Y la segunda razón concierne del versículo 22 al 24. Miren ustedes lo que dice ahí. Porque el cristiano, es decir, primero dice, en el versículo 18 dice, ustedes no se han acercado a ese monte de terror. No. Por lo contrario, ustedes sí se han acercado. ¿Por qué? Porque el cristiano, su situación es diferente, es distinto. El cristiano se ha acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Se han acercado al Dios, el juez de todo, a los espíritus justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora vamos a hablar un poco en cuestión con referente a este nuevo monte, Sión. Sión también es un monte muy importante. Es tan importante que está cerca de Jerusalén, por no decir que está debajo de Jerusalén, porque fue en el monte Sión donde se construyó Jerusalén. Pero lo curioso, hermanos, es que el texto no está hablando de lo terrenal, no está hablando de la Jerusalén terrenal, sino está hablando de la ciudad celestial donde vive Dios, el juez de todos, donde se refiere a la Jerusalén celestial, donde vive Dios y todos los que moran en ella en el cielo. Aquí incluye a la compañía de millares de ángeles. Es decir, hermanos, que allá en el cielo, donde vive Dios, allí también están los millares de ángeles. Bueno, algunos comentaristas ya han querido darle un número, algunos dicen que se refiere a un número de 10,000, pero la cuestión aquí es que no es tan importante el número. La cuestión aquí es la ubicación, porque ¿de dónde está hablando? Está hablando del cielo. También se encuentra la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ahora, ¿quién se refiere en esto? ¿Quiénes son estas personas? Comentaristas como John MacArthur dicen que esta palabra congregación se refiere a una aglomeración para un festival público. Y nuevamente, hermanos, nosotros venimos de un contexto católico, ¿no? Yo vengo de un pueblito donde cada cierto tiempo hay una fiesta patronal. Allá celebran la fiesta de San Mateo. Entonces, los paisanos, sea como sea, hacen lo posible y llegan para la fiesta. Eso es una aglomeración. Eso es una aglomeración. Entonces, lo que aquí está hablando es que el pasaje se refiere a una aglomeración de cristianos que se reúnen para celebrar algo. Nuevamente, la ubicación, el cielo. Y el verso continúa diciendo los primogénitos. ¿Quiénes serán los primogénitos? Bueno, Romanos capítulo 8, versículo 17 y el versículo 29 también nos van a dar un poco más de luz con respecto a esto. El versículo 17 dice lo siguiente: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces está hablando que nosotros también somos coherederos juntamente con Cristo. Y el 29 nos da más luz, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, hermanos, ¿Cristo es primogénito? Sí.
¿nosotros los cristianos somos primogénitos? También, porque Él es el primero y nosotros tenemos que ser como Él. Entonces también podemos ser llamados primogénitos, hermanos. Y por último dice ahí el pasaje que está inscrito en los cielos. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, esto es un poco básico, hermanos, porque toda persona que acepta a Cristo como su Señor y Salvador y vive en obediencia, automáticamente, dice las Escrituras, su nombre está escrito en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, nos da un poco más de información. Dice así: y el que no halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, hermanos, que sí existe un libro donde están los nombres de las personas que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y viven conforme a sus estatutos. Entonces, en otras palabras, hermanos, lo que está hablando aquí, está hablando con respecto a cristianos que han muerto y han pasado a la presencia gloriosa de Dios, el cielo. También se nos dice que nos hemos acercado al monte donde están los espíritus justos hechos perfectos. Bueno, no podemos comentar nada más aquí porque se refiere a los personajes del Antiguo Testamento, no todos, sino a los salvos. Específicamente aquí está hablando de esta gran lista del capítulo 11. Ustedes recordarán ahí, ¿no? Los héroes de la fe, y hay una lista gigantesca. E incluso el autor en el versículo 19, en el versículo 39 y 40, nos dice algo puntual con respecto a esto. Miren ustedes lo que dice. Y todos estos, refiriéndose a la lista gigantesca, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Es decir, no pudieron alcanzar todo, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfectos aparte de nosotros. En otras palabras, hermanos, ellos no llegaron a la perfección porque faltaba que se cumpliera algo, faltaba que se cumpliera la promesa. Y esa promesa es Cristo mismo. Y cuando Cristo viene, nos une a nosotros también con ellos en un mismo pueblo, en un mismo sentir. Por último, hermanos, nos hemos acercado también al monte donde se encuentra Jesús, el mediador del nuevo pacto. Esto ya le hemos dicho una y otra vez. Este mediador es mejor que el primero. Recordemos, Moisés tuvo hasta miedo, Jesús no. Jesús es mejor porque incluso fue probado, Mateo capítulo 4. Y este nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo. El antiguo pacto es de terror, de miedo. Este nuevo pacto no. Este nuevo pacto es de gracia y de bondad. Y por último, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esta sangre es tan preciosa, hermanos. El apóstol Pedro lo describe que es más preciosa que el oro. Tantas personas se matan por el oro, pero este es más precioso que el oro. Aquí hay dos puntos de vista, hermanos. La primera, algunos dicen que se está refiriendo al sacrificio que hizo Abel. Ustedes recordarán, hizo un sacrificio, llevó su corderito, lo más probable, y derramó la sangre. Algunos piensan que eso. Entonces, cuando derramó la sangre, piensan que fue para cubrir sus pecados. Pero hay otro punto de vista que dice que se refiere a la muerte, a su propia muerte. Recordemos nosotros que Caín mató a Abel y la sangre se derramó, dice, en la tierra, el cual clama venganza. Pero la sangre de Cristo no habla de eso, hermanos. La sangre de Cristo derramada en la cruz, de sus pies, de sus manos, de su cabeza y de su costado hasta la última gota, habla mejor que ellos. ¿Por qué? Porque no cubre pecados, sino perdona pecados. Y cuando perdona, los hace para siempre. No habla de venganza, sino habla de salvación. Y salvación para siempre. Esta es la segunda razón, hermanos, por la cual no tiene que haber desánimo, tiene que haber paz, no tiene que haber ninguna raíz de amargura, ni fornicación, ni profanía. No sé si me dejo entender. Pero son dos cosas muy grandes, hermanos. Tenemos que entender esto. La primera es que nosotros no hemos sido como Israel, que hemos visto algo terrorífico. No. Nosotros somos diferentes. Los cristianos nos hemos acercado a este monte que es más precioso. Entonces, hermanos, en resumen,
Por un lado tenemos al monte Sinaí, que es el antiguo pacto, un pacto duro, con una imagen de terror, de miedo, el cual, si no estamos purificados, lo más probable es que morimos. Y por otro lado tenemos al monte Sión, donde se muestra paz, amor, complacencia, calma, el cual sí nos hemos acercado. En otras palabras, hermano, lo que le estoy diciendo, estoy mencionando todo esto porque todo esto se refiere al cielo. ¿O hay alguien aquí que se ha ido al monte Sión? Uy, si es un privilegio de ir allá a conocer, bacán, ¿no? Pero creo que nadie se ha ido hasta allá. Pero sí habla que nos hemos acercado. Entonces, está hablando prácticamente, hermanos, del cielo. Una y otra vez, todo lo que le está diciendo, hermanos, es con referente al cielo. Nosotros pertenecemos al cielo. Nosotros nos hemos acercado al monte Sión que representa el cielo. Por eso pertenecemos al cielo y somos del cielo ya. Ahora yo tengo algunas preguntas acá. Miren ustedes. ¿Qué semejanza tenemos con los millares de ángeles, con la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos y con los espíritus justos hechos perfectos? ¿Cuál es la similitud? ¿Cuál es la semejanza? ¿Cuál es la semejanza? Es que ellos ya pertenecen a la familia de Dios, están en el cielo, y nosotros también pertenecemos a la familia de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que ellos ya están en el cielo, pero nosotros no estamos en el cielo. Entonces, ¿qué nos falta, hermanos, para poder ascender, para poder subir? Así como Moisés subía al monte. ¿Qué nos falta? Nos falta una cosa, o bueno, nos impide una cosa, nuestros cuerpos. Solamente eso. Es decir, hermanos, que si nosotros morimos ahorita, ya estamos automáticamente arriba en el cielo. O la otra cosa que puede pasar es que venga Cristo, la segunda venida, y nos lleve también. Entonces, por ese lado, hermanos, ya pertenecemos al cielo. Ya somos del cielo. Somos ciudadanos del cielo. No sé si me dejo entender, hermanos. Y quiero terminar con algunas exhortaciones a nivel personal y luego a nivel de la iglesia. Hermanos, todos pasamos problemas. ¿Quién no pasa problemas? Pasamos problemas de pecado, pasamos problemas económicos, pasamos problemas físicos, pasamos problemas sentimentales, todos pasamos problemas. Cuando hablamos del pecado, el pecado está allí tratando de hacerte caer una y otra vez, y caes una y otra vez, y caes y nuevamente vuelves a caer, y tropiezas y tropiezas y tropiezas. Como dice esa canción, ¿no? Y tropecé de nuevo con la misma piedra, creo que dice. Y así es el pecado, hermanos. ¿Quién no cae? Todos somos humanos, hermanos. Pero esto que no sea motivo de desánimo. Por eso tenemos que levantarnos, sacudirnos del pecado y seguir avanzando. Hermanos, falta un paso. No sé si me dejo entender, hermanos. Estamos ya ahí para subir, solamente nos falta subir. Solamente nos falta eso, hermanos. Cuando hablamos de la economía, hoy que las cosas han subido, a la quincena parece que el dinero se ha evaporado, ¿no? Otros perdemos el trabajo. Hermanos, Dios nos cuida y Dios provee. Lo que nos queda hacer por nosotros es hacer lo mejor posible con respecto a Él. Pero que esto no nos desanime tampoco, hermanos. Tenemos que seguir trabajando. Dios va a proveer, Dios nos va a cuidar, pero no nos desanimemos. Tenemos que seguir adelante. ¿Y qué hablar, hermanos, de los problemas físicos? Uy, acá estamos graves, ¿no? El cuerpo ya no responde, la mente quiere hacer muchas cosas, pero el cuerpo ya no quiere hacer nada ya. Te sientas un ratito, ya tu lumbalgia, estás leyendo un ratito, ya tu lordosis, no comes a tus horas, ya el gastritis, y hay muchos problemas más. Pero que no nos desanime, hermanos. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Que no nos desanime. ¿Por qué? Porque ya estamos allí justo para subir. Nos hemos acercado al monte Sión, estamos ya a punto de subir, estamos a un paso de subir. Solamente nos queda una cosita más, hermanos, y subimos. Entonces sigamos adelante, no nos desanimemos, hermanos. Ya tenemos ya estamos ya. Estamos ya, no a la mitad de carrera. Estamos ya prácticamente llegando ya. Ya, no nos desanimemos, sigamos adelante, hermanos. Solamente nos falta una cosa más.
y subiremos con Él hacia arriba con el Señor. Por último, hermanos, me gustaría hacer una exhortación a nivel de iglesia. Hay un comentarista que se llama George Goodyear. En su comentario a los libros de los Hebreos, él dice lo siguiente, parafraseando un poco: la iglesia debe ser como el monte Sión, un lugar donde las personas sientan acogida, calor, amor, entusiasmo, donde se sientan atraídos a conocer de Dios. Pero muchas veces parece el monte Sinaí, donde la gente no quiere ni acercarse. Hay terror, ven rencor, rivalidad, envidia. En vez de hacer que vengan las personas, las hacemos correr. ¿A dónde invitamos a las personas cuando les pedimos que entren en nuestra forma de religión? ¿A un lugar de temor, uno en el que Dios parece lejano e inalcanzable? ¿O los invitamos a la alegría, a la paz, a donde se muestra el amor reflejado en nosotros? Hermanos, tengamos mucho cuidado. Como iglesia somos carta abierta hacia la población, hacia los vecinos, hacia lo que nos rodean. Incluso somos carta abierta a la política que está haciendo tantos desastres. Es nuestra responsabilidad dar un buen testimonio y mostrar el amor de Dios también. Entonces concluyo con esto, hermanos. No nos olvidemos, nosotros nos hemos acercado al monte Sión, no al Sinaí. Entonces ya somos prácticamente del cielo. Somos ciudadanos del cielo y tenemos que vivir como ciudadanos del cielo. Y si no lo hemos estado viviendo, hermanos, tenemos que empezar a hacerlo. Todavía hay tiempo. Vamos a orar. Soberano Dios, gracias infinitamente por su palabra. A veces, Señor, estamos tan desanimados, Padre, que ni siquiera podemos leer su palabra y orar. Nos rodean cantidad de problemas, dificultades, percances. Pero rogamos, Señor, que esto no sea motivo de desánimo. Ayúdanos, Señor, a entender que somos ciudadanos suyos, que pertenecemos a su familia, que solamente nos falta casi nada, Señor, un paso. Y estaremos subiendo, Señor, hacia su presencia. Gracias infinitamente por este mensaje. Rogamos, Señor, que mis hermanos puedan practicar esto en sus vidas, animarse, Señor, también a seguir adelante. Gracias infinitamente, Señor, en su santo nombre. Amén.